Habitamos en un mundo de ilusiones y de manipulaciones. Cada vez que usted ingresa a las redes sociales, recibe una especie de catarata de información que no es información. Información detrás de la cual hay intereses que pretenden orientarlo a usted en tal o cual dirección, orientarnos a todos en tal o cual dirección para satisfacer sus intereses. Pero además de habitar en un mundo de ilusiones y de manipulaciones, habitamos un mundo de instituciones creadas por el trabajo y la inteligencia humanos durante siglos y siglos. El sistema financiero, el Bitcoin, las políticas monetarias, son un conjunto de fenómenos a los que hay que analizar con seriedad. Ni demonizarlos, ni endiosarlos. Eso es lo que vamos a intentar hacer en este programa del Templo del Futuro. Vivimos en una época en la que hay un discurso constante que todo lo demoniza. Ese es un discurso que en algún momento en el Templo del Futuro vamos a analizar muy en profundidad, porque busca cosas, hay objetivos detrás, intereses detrás. Cuando usted le digan que hay un grupito de unos pocos señores que se reúnen en Davos y manejan el sistema financiero y manejan el mundo, usted descrea radicalmente de ese relato. Porque lo que está haciendo, si lo avala acríticamente, es decir, yo, como sujeto social, como productor, como trabajador, como intelectual, como artista, como científico, no valgo nada. Y no es así. Los sujetos organizados son capaces de transformar la realidad. Ciertamente, el peso del sistema financiero en el mercado global es muy relevante. Cumple una función social en el desenvolvimiento del sistema capitalista de producción y una función empresarial de dinamización de ese sistema productivo. Así que, efectivamente, cumple una función muy importante. ¿En qué estado actual está el sistema financiero mirándolo desde dos perspectivas? Desde la perspectiva de lo nacional estatal o de lo estatal nacional y desde la perspectiva de lo global. A ver, me parece que en esa presentación se disparan un montón de temas, ¿no? Uno tiene que ver con el rol, la importancia o para qué se precisa el sistema financiero, qué función cumple. El otro tiene que ver con la concentración y el peso que tiene a nivel nacional y global. Y luego, digamos, cómo se estructura específicamente en el caso de Uruguay, el rol, por ejemplo, de la banca pública y demás. Pero yendo a lo primero, a mí siempre me gusta hacer la analogía con el cuerpo humano, ¿no? O sea, ¿qué rol cumpliría el sistema financiero si lo tratamos de pensar en nuestro cuerpo? Y bueno, es como la bomba de sangre. Hace las veces del aparato, digamos, el sistema circulatorio de nuestro cuerpo. O sea, es por donde fluye, entre otras cosas, el dinero de un lugar a otro, de un agente que es excedentario a otro agente que es deficitario, que precisa plata. Cuando ese sistema circulatorio funciona bien, el cuerpo anda mejor. Cuando el sistema financiero funciona bien, la economía anda bien. En general es dinámica. Y por lo tanto se generan beneficios en principio y potencialmente para toda la sociedad. Entonces, ¿por qué es eso? Bueno, porque en definitiva en nuestra vida cotidiana muchas veces requerimos, por ejemplo, de acceder a un financiamiento, a un crédito. Sea porque tenemos un pequeño emprendimiento, o una microempresa, una pequeña empresa, o ni que hablar una gran empresa. O satisfacer una necesidad. O que, digamos, como personas, satisfacer una necesidad. O un deseo, un viaje. O un imprevisto, ¿no? Se me rompió la heladera y la tengo que cambiar. ¿Y cómo hago para poder comprarla? Entonces, eso requiere acceder al financiamiento.
Entonces, cuando el sistema financiero funciona mal, si lo vemos del lado del financiamiento, eso implica que las familias, por ejemplo, ¿Tienen más dificultades para acceder a un crédito? tienen más dificultades o acceden en muy malas condiciones. Lo mismo las micro y las pequeñas empresas. ¿Y por qué pongo el foco en estos actores? Bueno, porque en definitiva son los que históricamente han tenido mayor dificultad. Las micro y pequeñas empresas y los hogares de menores ingresos, que han sido los colectivos que históricamente han estado excluidos o han accedido en muy malas condiciones. Y que si tomamos en consideración, por ejemplo, América del Sur, estamos hablando del 90% de la población, por lo menos. Sin duda. Y si lo pensamos en términos, por ejemplo, en la realidad nuestra, el rol que tienen las microempresas y las pequeñas empresas en materia de generación de empleo es impresionante. Y por lo tanto, si nosotros logramos que esas micro y pequeñas empresas puedan tener mayores posibilidades, también derrama en términos de generación de empleo. Y a mí me gusta siempre poner un ejemplo. Digo, esto fue un poco lo que motivó en su momento, cuando yo estaba en el Ministerio, el programa de inclusión financiera. El foco es decir, cómo mejoramos el acceso de los que históricamente estuvieron excluidos, de los que históricamente el sistema financiero les dio la espalda. Y hay un ejemplo que a mí... O les puso condiciones que los expulsaban. También, ¿no? Sí. Y hay un ejemplo que a mí siempre me gusta poner, que es el de los feriantes, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que ilustra muy bien todas estas cuestiones, desde para qué era importante la inclusión financiera y para qué es importante el sistema financiero. Entonces, un día viene la Asociación de Feriantes al Ministerio y nos pide una reunión y nos plantea su problemática, que tenía que ver con que tenía dificultades de acceder a los pagos electrónicos y ellos veían que sus clientes cada vez reclamaban más poder pagar con tarjeta y si no le daban esa posibilidad de repente se iban a una gran superficie. Y por otro lado, estaban viendo que cada vez más requerían acceder al financiamiento. Entre otras cosas, por ejemplo, porque venía el cambio del mercado modelo y que las nuevas instalaciones en algunos casos no les permitían ingresar con los camiones que históricamente iban al mercado modelo. Es decir, cosas que parecen chiquitas. Y por lo tanto tenían que cambiar el camión. Y tenían una dificultad real de cómo hacer para poder financiar ese cambio de camión. Entonces, ahí nosotros, trabajando con el Banco República, que en todo el periodo del programa de inclusión financiera jugó un rol muy importante en el periodo pasado. En el caso de Uruguay, claro, porque es un banco que maneja el 50% de la cartera. Claro. Y armamos un programa integral que apuntaba a tratar de facilitar la formalización laboral, porque hay muchos trabajadores que estaban en situación informal, que apuntaba a facilitar el acceso a los medios electrónicos y que apuntaba a facilitar el acceso al financiamiento. Entonces, ahí es donde uno ve, en cuestiones cotidianas, de pequeños emprendimientos, que hay una diferencia muy grande entre poder acceder al sistema financiero y acceder en buenas condiciones o no. O ir a un prestamista, o ir... Está clarísimo. Déjame incorporar... Y me quedó el tema de la concentración, porque muchas veces nosotros tenemos la imagen esa de Davos y el sistema financiero y el rol que tiene, y crecientemente hay actores que empiezan a tener un rol cada vez más importante y que inclusive empiezan a querer incursionar en los temas financieros, que son las que se conocen como las Big Tech, ¿no? Google, Amazon, Apple, que empiezan a tener una incidencia muchísimo mayor que lo que nosotros podemos pensar que tiene el sistema financiero. Por la información que manejan, por la concentración y el poder que tienen a escala global y porque precisamente son potenciales nuevos competidores de un sistema financiero que va a ser muy diferente en los próximos años. ¿No? Antes de ir a alguna cuestión prospectiva, me interesa incorporar un elemento que es, a mi juicio, que no soy un especialista, muy relevante, que es el de la cuestión de las políticas monetarias, la relación política monetaria-política fiscal. Los gobiernos, así como el camionero necesita acceso a un recurso financiero para cambiar el camión en el momento en que lo necesita, porque hay un cambio en las condiciones en que se desenvuelve su producción, los estados necesitan también acceder o imprimir recursos en algunos momentos para satisfacer necesidades del desarrollo humano de sus sociedades, para satisfacer el proceso de dinamización productiva de sus sociedades, para satisfacer dificultades en momentos de crisis, resolver dificultades en momentos de crisis. Me da la impresión, reitero, como un lector
y no como un especialista, que los estados nacionales están teniendo cada vez más dificultades para manejar la política monetaria con la autonomía necesaria como para garantizar precisamente esa autonomía. Si esto es correcto, ¿por qué está pasando sustancialmente eso? ¿Hay conflictos en el sistema financiero global que explican estos fenómenos? ¿Es un problema de más excesiva concentración y por lo tanto establecimiento de reglas de juego muy perjudiciales para los países que todavía no son hiperdesarrollados, sino que están en vías de desarrollo, etcétera? Y si la pregunta está mal formulada, corregime con crudeza. No, es que yo no veo que haya una pérdida de autonomía o de capacidad de actuación de la política monetaria. No es un fenómeno que percibo. Del lado de la política fiscal y específicamente en lo que son las necesidades de financiamiento de los estados para poder desarrollar sus políticas y demás, ha habido un cambio también importante en las últimas décadas. De hecho, por ejemplo, lo que antes tenía un rol mucho más importante, que era el financiamiento monetario, la emisión de dinero, sí, para poder financiar el gasto, hoy ya no es a nivel general, hay excepciones, como en todos los casos, pero no es el mecanismo principal de financiamiento, en particular para países como los nuestros. Y por el otro lado, o sea, ¿cómo se financian? Con endeudamiento. Quiere decir que el endeudamiento, sobre todo aquellos países que tienen acceso a un endeudamiento razonable, ha sustituido a la emisión, porque es muy inflacionaria, me imagino, sustancialmente, en todo el mundo. Entonces, la política monetaria se ha concentrado mucho más en manejar la deuda. En la cuestión de la inflación, de la estabilidad de precios y su vínculo con la actividad económica también, porque de ahí hay toda una discusión. Hay quienes dicen los bancos centrales se tienen que ocupar exclusivamente de la inflación y la política monetaria se tiene que ocupar exclusivamente de la inflación. Y hay visiones más amplias, un poco menos ortodoxas, que dicen, bueno, esa es tal vez la responsabilidad del objetivo principal, pero también hay que mirar con el otro ojo qué pasa con la actividad económica y cómo la política monetaria también contribuye a un funcionamiento más adecuado. Estimula o contrae. Sí. Entonces, del lado del endeudamiento, ¿qué es lo que pasó? Por ejemplo, si lo vemos en el caso de Uruguay, ¿cuál era la situación de Uruguay en la década del 80? ¿No? ¿Cómo se financiaba Uruguay en ese momento? Tenemos la historia de la crisis del 82, ¿no? O sea, la tablita, el 2012. El financiamiento en ese momento era básicamente con bancos internacionales. Y todos, los más veteranos se acordarán de la compra de carteras de los bancos, el rol que tuvo el Citibank en su momento, en todo lo que fue la crisis del 82. O sea, el financiamiento, la forma que obtenía recursos el Estado para financiar su gasto era esencialmente con el sistema bancario privado internacional. Eso ha ido cambiando y hoy quienes nos financian, quienes financian a nuestros países, es un pool más atomizado, que obviamente tiene jugadores de peso, jugadores importantes, los fondos de inversión, un montón de agentes con peso importante, pero son emisiones de deuda en los mercados globales. Y eso también da un cambio importante, porque una cosa era que Uruguay tuviera que negociar con esos monstruos, que eran los bancos internacionales, las condiciones en las cuales se accedía. 50 veces el PBI uruguayo. ¿No? Y otra cosa es cuando uno, se enfrenta a un pool mucho más global, más atomizado, a pesar de que hay jugadores importantes, pero que permiten... Pero donde hay cierta competencia, si uno puede elegir, voy acá, voy allá. ¿No? Y Uruguay puede hacer una emisión en Japón, puede hacer una emisión en Europa, puede hacer una emisión en Estados Unidos, más allá de que son globales y que japoneses pueden comprar la emisión que se hace en Estados Unidos. Y obviamente emisiones locales también. Entonces, hoy hay ese proceso de globalización que genera un montón de complejidades, desafíos, también genera oportunidades. Genera oportunidades. Y ha mejorado, entre otras cosas, por ejemplo, ese vínculo que históricamente fue muy problemático en cuanto al financiamiento. Déjame, una de las razones por las que dicen que soy un periodista bastante querido por la sociedad es porque soy atrevido. Me atrevo a decir cosas, ¿no? En el sentido vulgar del atrevimiento, esa transgresión boba de que dice malas palabras y tonterías así para captar la atención, sino que soy un atrevido en el sentido que me arriesgo a decir o a formular enunciados que llevan a pensar. Lo hago conmigo mismo, me parece sensato hacerlo también con el público y con los telespectadores. Tú recién dijiste con mucha convicción que no hay desafíos
para que la política monetaria de los países siga teniendo cierta autonomía, de los estados nacionales. El Bitcoin, las criptomonedas, en cuanto que pueden constituirse en un instrumento de intercambio de equivalentes, en el sentido clásico, que es manejado de forma mutual, si todo funciona bien, naturalmente, ¿no? Y si no llega alguien a concentrar el poder sobre el control de esa moneda virtual o de esa criptomoneda, ¿no representa a relativamente corto plazo un desafío? A ver, mi comentario refería fundamentalmente a la situación actual, ¿no? Y a la evolución reciente. Yo cuando decía que no veía que la política monetaria haya perdido capacidad de actuación. Mirando para adelante y teniendo en cuenta, yo te lo comentaba, que no soy un experto en estos temas, en criptomonedas, Bitcoin y demás, sin duda, todo el desarrollo de estos nuevos activos financieros generan desafíos y, por lo menos en mi caso, muchas interrogantes. Yo no tengo respuestas, sino que tengo más bien dudas respecto a qué puede pasar con esto. Yo soy relativamente escéptico respecto a la evolución que puedan tener monedas como el Bitcoin. Pero, ¿por qué? Bueno, porque entre otras cosas, hasta ahora por lo menos no ha demostrado tener una cualidad que es esencial para una moneda. Confiabilidad. Que es estabilidad. La volatilidad que tiene el precio del Bitcoin hace que se parezca mucho más a un activo financiero en el cual uno invierte y su precio puede subir y bajar y puede tener fluctuaciones muy grandes para arriba o para abajo, que a una moneda que uno va como un refugio estable, para usarla como unidad de cuenta, como unidad de cambio. Entonces, y de ahorro. Y de ahorro. Pero digamos, sobre todo en la parte transaccional, ¿no? Entonces, para mí es una gran interrogante qué va a pasar en el futuro. Es un tema de discusión, de debate, y sobre todo cómo la regulación global y nacional debe pararse frente a estos nuevos desafíos. Pero no tengo una respuesta clara. Sin duda, ahí hay un campo en el cual, dependiendo cómo termine evolucionando, puede haber una pérdida de capacidad de gestión de la política monetaria y también del propio sistema financiero, ¿no? Porque si el dinero no se canaliza a través del sistema bancario, digamos, el crédito como lo conocemos hoy, por lo pronto, dejaría de poder, por lo menos, tener el peso o el potencial que tiene hoy, ¿no? Adquiriría otros contenidos, porque justamente lo disruptivo del diseño conceptual de una moneda mutual global, que coincido contigo, despierta más interrogantes que elaboración de tendencias fáciles. Esto va a pasar, entre otras cosas porque hay un problema geopolítico. Alemania, Estados Unidos y China no van a permitir fácilmente ser desplazados de su capacidad de influir en la política monetaria global a partir de la fortaleza de sus economías, la confiabilidad en sus instituciones y la capacidad de influir en el comercio internacional. Pero, antes de darte la palabra nuevamente para que puedas desarrollar tus inquietudes sobre este problema, pero a mí me resulta importante enfatizar para que el público empiece a pensar, porque hay que empezar a pensar, en la significación disruptiva que tendría una lógica mutual de administración de los recursos, de la riqueza producida socialmente a nivel global. Porque eso estaba en la idea original de quienes pensaron las criptomonedas. Lógicamente, no me refiero a la criptomoneda que pueda emitir Estados Unidos o que pueda emitir China o Alemania. Me refiero a la criptomoneda que puede, a través de blockchain y otras tecnologías,
pueda efectivamente ser administrada de modo mutual por una red de empresas y de emprendimientos y de productores también globales. A eso me refiero, ¿no? Sí, es un tema apasionante, ¿no? Que yo lo miro más, Sí, sí. o sea, como interesado en el tema, no como especialista. Pero un par de comentarios. Primero, yo creo que es importante distinguir lo que es blockchain como tecnología de lo que son las criptomonedas, ¿no? Porque puede tener otras aplicaciones además de... Porque el blockchain es una tecnología que es absolutamente disruptiva, que tiene múltiples aplicaciones, que va a ser de muchísima utilidad en muchos campos, y que abre, digamos, un desarrollo que hoy, de repente, todavía no lo podemos... dimensionar en todos sus efectos sociales. Pero blockchain claramente es una tecnología disruptiva y que va a transformar muchas de estas cosas. Las criptomonedas. Hay un elemento que comentabas tú antes, que es la confianza, ¿no? Y que es un elemento central, en particular en los temas financieros, porque es un mercado, los mercados financieros es un tipo de mercado en el cual los problemas de información son claves. Entonces, cuando yo le presto a alguien, le doy un crédito, en realidad yo no sé muy bien los antecedentes de esa persona, para qué lo va a usar, no tengo mucha capacidad de controlar el uso que le da ese crédito. Entonces, ¿a qué va con todo esto? Es que muchas veces se habla, por ejemplo, de que a todas las industrias le va a llegar su Uber, ¿no? Es una frase que 2x3 se usa. ¿Qué significa esto? Bueno, hay muchos intermediarios en distintas actividades económicas que han ido perdiendo importancia, peso. Pensemos en las agencias de viajes, en las inmobiliarias. En este caso, en el transporte, el servicio de transporte público. O mismo hasta en el acceso al entretenimiento y los videoclubs, por ejemplo. Es decir, hay intermediarios que han desaparecido, otros que están cuestionados en su capacidad de subsistir. ¿Por qué? Porque en definitiva, antes eran necesarios para poder hacer determinadas cosas. Y hoy la tecnología permite que nosotros nos salteemos al intermediario. Y siempre que nos podemos saltear a un intermediario, nos ahorramos un costo, porque hay un intermediario que algo cobra por esa función que cumple. Entonces, la pregunta que a mí me parece que es relevante hacerse es, ¿qué va a pasar con esto en el sistema financiero? Porque los bancos típicamente son un intermediario entre quien ahorra y deposita en el banco y hay alguien que va y pide un crédito. ¿Cuál es el funcionamiento sin intermediarios que tenemos en el mercado financiero? Los mercados de valores. Cuando una empresa, por ejemplo, va y emite una obligación negociable, un bono o una acción, y se financia directamente en el mercado. Y yo, en lugar de ir y ahorrar en un banco, voy y compro esos papeles de una empresa. ¿Por qué coexisten intermediarios y mercados directos en el caso del mercado financiero? Porque, como decía, los mercados financieros tienen serios problemas de información, se requiere un montón de capacidades para poder financiar directamente a alguien, y sobre todo se requiere confianza. Es un elemento central. Cuando desaparece la confianza, el mercado financiero desaparece. Entonces, por todos esos elementos, yo soy de la idea, pero el tiempo dirá, que los intermediarios bancarios, a diferencia de otros intermediarios en otras actividades económicas, seguirán teniendo una enorme significación, por lo menos por un tiempo. Van a seguir teniendo una importancia grande y van a seguir jugando un rol significativo en nuestra economía. Y eso lo podemos trasladar también al tema de las monedas. Yo creo que la confianza, la estabilidad de los precios de esas monedas, de las criptomonedas, son elementos que, bueno, habrá que ir viendo cómo evolucionan, pero que hoy yo por lo menos lo noto. Por ahora todavía no tienen capacidad de generar una disrupción muy radical. Eso es su sustancia. Martín, la frase a cuál le llega a su Uber la dijo un publicista uruguayo, Álvaro Moré, un personaje inteligentísimo y uno de los publicistas más importantes del Uruguay, y abre todo un espacio de debate para el que no vamos a tener tiempo, porque esta entrevista está concluyendo, pero lo dejo planteado. Es el debate entre la economía colaborativa, las comunidades colaborativas, las asociaciones de productores que se relacionan entre ellas a nivel global para desafiar a empresas monopolistas, que juegan muy duro, como son las empresas monopolistas,
Y estos tipos de empresas que se autocalifican como economía colaborativa, como por ejemplo Uber, pero en realidad no son economía colaborativa, sino un grupo de gente inteligente que diseñó una aplicación con la que explota y a veces sobreexplota a sus trabajadores. Pero no te puedo llevar a este tema porque tendríamos que hacer otro programa. Así que Martín Valcorba, te agradezco enormemente que hayas estado en el Templo del Futuro. Muchas gracias. La seguimos en cualquier momento. Muchas y gracias. Con ustedes, amigos, volvemos en unos minutos. Existir Sociedad Anónima es el único importador oficial de repuestos Jack. Trabaja tranquilo con repuestos originales y visítanos en nuestra nueva planta de la Ruta 1, kilómetro 28500. Carpintería en maderas Herc, placares de cocina y dormitorios, muebles de diseño y restauración. Trabajos garantidos, responsabilidad y puntualidad. Comuníquese al 095-465-880. Carpintero, lindo oficio. Carpintería Herc. Carpintero, lindo oficio, ¿quién no lo quiere aprender? Yo voy a enunciar una serie de inquietudes, rápidamente. Estamos ante una transformación radical del sistema financiero global. ¿Cuáles son los desafíos que afrontan el sistema financiero en cuanto a su estabilidad? El dólar está realmente siendo desafiado por otras monedas como moneda central de referencia en el comercio mundial y de ahorro. Las criptomonedas, no solo el Bitcoin, que se ha tornado muy especulativo, las criptomonedas en general, ¿pueden ser un sustituto paraestatal que esté por encima de los estados nacionales de las monedas referenciadas y a las cuales confiamos porque están referenciadas por estados nacionales? ¿Cuántos minutos necesitas para responder a estas preguntas? Bueno, voy a ver si me acuerdo de todas las cosas que me... Empecemos despacito. Vamos a empezar despacio. Bueno. No, lo primero te agradezco la invitación y para mí es un orgullo estar no solo en tu programa, sino en tu proyecto, que me parece tan bueno como tu programa. Entonces te agradezco me hayas invitado para poder participar y formar parte de la historia de tu proyecto. Mira, el sistema monetario internacional hace tiempo que está en crisis, ¿no? O por lo menos hay toda una serie de conversaciones que tienen que ver con la reforma del sistema, ¿no? Con su regulación. Sí, con su tratar de organizar el sistema, o diseñarlo
de alguna forma más, más funcional, sobre todo al crecimiento del comercio. Esa es la idea central, ¿no?, del tema de la reforma del sistema monetario internacional, ¿no? El sistema monetario internacional, acordate que pasó de un sistema de tipo de cambio fijos con una relación con el oro. Eso, después de la Segunda Guerra Mundial, con Bretton Woods, una reunión en que participaron todos los aliados que habían ganado la guerra, y decidieron de que los países europeos que habían quebrado su relación con el oro por causa de la guerra, e incluso algunos antes, ya en las postrimerías de la Primera Guerra Mundial, mantuvieron relaciones de paridad fija, tipo de cambio fijo con el dólar. El dólar, a su vez, tenía una paridad fija, un tipo de cambio fijo con el oro, y el oro le daba el anclaje al sistema, ¿no? Ujú. Eso duró hasta los años 70, más o menos, del siglo XX, los años 1970, en el cual, por diversas razones, por exceso de oferta de dólares en el mundo, Estados Unidos no pudo hacer frente al respaldo del dólar, el respaldo oro del dólar. Un proceso que terminó con la ruptura de esa convertibilidad. Y ahí se pasó por primera vez, creo que por primera vez en la historia de la humanidad, de un sistema monetario basado en una mercancía que tenía un valor tangible, que tenía un valor por oferta y demanda en función de sus múltiples funcionalidades, pero también como su funcionalidad como moneda. Se pasó a un tipo fiduciario, en el cual lo que existe la moneda y existe un sistema de instituciones que le dan credibilidad a esa moneda. ¿Por qué? Porque tienen una política en la cual el mercado global puede confiar, instituciones confiables detrás. Y en el caso de Estados Unidos tenía una economía, la principal economía del mundo, más las reservas de petróleo, que también, cuando se hablaba de petrodólar, ¿no?, le daban una cierta consistencia y confiabilidad a que no entraría en una crisis, una debacle. Quizás. Claro, se puede decir así, ¿no? sí, todo el sistema, las instituciones que respaldan una moneda fiduciaria son múltiples, ¿no? Son desde la organización política, el hecho de que sea una democracia estable, el hecho de que maneje una política financiera y fiscal responsable, que atienda el objetivo de mantener el pleno empleo, el equilibrio del sector externo, la posibilidad de que la economía crezca a su nivel de crecimiento de largo plazo, a su potencial de largo plazo. Si todos esos factores y muchos otros, ¿no? El diseño institucional del sistema financiero es muy importante. La regulación. La existencia de un banco central, Claro. que dé respaldo, el Estado dando respaldo al sistema financiero, que se funciona dentro del mercado. Todas esas cosas son cuestiones que a lo largo de los años van generando confianza en una moneda y hace de que la gente, el público en general, las empresas, la familia, demanden ese valor fiduciario, lo demanden como moneda, ¿no? Por eso es muy importante tener en cuenta que una moneda no es algo que uno pueda fabricar. Dice, bueno, fabriqué una moneda, vamos a ofrecerla al mercado a ver cómo compite, sino que una moneda es una decisión de abajo para arriba, es una decisión de la gente, es una decisión social. Claro, ¿no? Pero en tanto que el sistema cumple una función social, obviamente termina siendo su validación o no una cuestión social. Yo naturalmente no voy a debatir con estas afirmaciones que has formulado porque son absolutamente científicas, en el sentido de que son el resultado de un estudio, de una contemplación, de una observación de procesos durante mucho tiempo. Simplemente quiero introducir, pero para que quede como reflexión, una idea que me inquieta desde hace tiempo. Cuando aparecieron las criptomonedas, el Bitcoin,
aquello tenía una cosa disruptiva que era interesante. Podía llegar a actuar como una moneda manejada por las sociedades mismas, por asociaciones de productores globales organizados mutualmente que le daban consistencia y valor y confiabilidad a esa moneda, si resultaba útil como forma de intercambio en el comercio global, en cuanto podía ser manejada a partir de las tecnologías disponibles por esas mismas asociaciones. En mi opinión personal, el Bitcoin se ha transformado esencialmente en un objeto de especulación financiera y en mi opinión además va a implosionar en algún momento precisamente porque se ha convertido en un objeto de especulación financiera en lugar de, como creo que pensaron sus originales diseñadores, una moneda que fuera integrando a la economía global por encima de intereses estatal nacionales. ¿Estoy muy errado? Desde tu perspectiva, porque acá hay un componente especulativo innegable, ¿no? Sí, digo, es muy difícil decirte si está cerrado o no. Yo te digo cómo, porque estamos hablando también de futurología, ¿no? En el sentido de que hay un componente. Hay que ver que hay, claro, que lo que hay detrás tecnológicamente de las criptomonedas, y yo lo que te puedo hablar sobre todo de cómo funciona la economía y qué es lo que veo del futuro de la economía como para ver si esas criptomonedas tienen algún papel que jugar en esta economía, ¿no? Adelante. De manera de que para hacer futurología necesito una pata que yo no tengo, ¿no? Pero de todas maneras, yo creo que uno de los primeros problemas del Bitcoin precisamente es el haber sido percibido por muchos como si fuera una moneda, incluso el nombre, ¿no? Bitcoin, coin es moneda en inglés. Y por eso yo te decía antes, ¿no? Las monedas no las determina quien las produce, sino la determina la demanda, la gente, ¿no? Para que cualquier cosa se convierta en moneda históricamente, no ahora, sino en toda la historia de la humanidad prácticamente, sobre todo desde que el hombre dejó el trueque y comenzó a hacer transacciones indirectas a través de una moneda, una moneda tiene que cumplir algunas funciones, ¿no? Y las funciones que tiene que cumplir son básicamente tres: que sea una unidad de cuenta, como es una moneda cuando vas al almacenero y gastaste plata y haces la cuenta para llevar un poco las finanzas de tu casa. Tiene que ser un medio de cambio, un medio de transacción, debe permitir facilitar las transacciones, ¿no? Un bien por una moneda, la moneda por otro bien, eso tiene que funcionar así. Y además tiene que ser un depósito de valor, es decir, tiene que ser estable, su valor estable, de manera que la gente pueda tomar esa moneda y atesorarla a los efectos de gastarla en el futuro y tener allí en ese atesoramiento de esa moneda, tener depositado el valor que ha generado en otra situación, ¿no? Si una moneda no cumple estas tres funciones, no es una moneda socialmente confiable. Claro, no es una moneda de calidad. Hay monedas que cumplen alguna de estas funciones, ¿no? Pero no las tres. En general hay monedas que son una unidad de cuenta y un medio de transacción, pero no son un depósito de valor, porque son monedas que tienden a desvalorizarse, o que la gente no confía en que van a mantener su valor en el largo plazo. Entonces hay toda una serie de transacciones, como por ejemplo todas las transacciones que llevan incorporado tiempo, que esa moneda no va a operar, ¿no? Es un alquiler, una compra a plazo, en fin, todas esas transacciones que llevan tiempo requieren de una unidad de cuenta que sea estable. Ahora, el Bitcoin, ¿no? Para que eso pase no necesariamente se requiere de una estructuración en que nadie pueda controlarla, ¿no? O que no pueda haber nadie que pueda, ¿cómo te podría decir?, afectar la oferta de esa moneda de manera arbitraria. Entonces, eso podría ser una garantía de la estabilidad del precio de la moneda, siempre y cuando haya una demanda estable de esa moneda. Uh-huh. Ahora, el Bitcoin no tiene esas características de moneda. El Bitcoin sabemos sí que es difícil producirla, y además es costoso producirla.
Es decir, usa mucho recurso en la producción. Pero no tiene ninguna función como unidad de cuenta, como medio de cambio, como depósito de valor. Si no lo puede tener, ¿no? Nadie está vendiendo, yo qué sé, libros, comprando libros en Amazon y pagando con bitcoins. O nadie está yendo al supermercado y llevando las cuentas en bitcoins. Sí, está clarísimo, clarísimo. Y ellas son... Y nadie deposita un dinero para gastarlo en el futuro en bitcoins, porque hoy lo compra a $50.000, mañana lo puede vender a 11.000 o a $100.000. Eso, digamos, como tú decías, un activo especulativo que no puede cumplir una función de moneda, ¿no? Sí, está clarísimo. Fuiste muy, muy claro. Pero, como esto es televisión y los tiempos son cortos, yo quiero volver al principio de tu exposición, porque me pareció entender que estás considerando necesaria una reforma del sistema globalmente en algunos sentidos. Y por lo menos dejemos enunciados. ¿En qué sentidos lo consideras? Bueno, la importancia del sistema monetario internacional es que permita el crecimiento del comercio en toda su dimensión, ¿no? En este momento, de lo que salió de la ruptura de las paridades fijas europeas respecto del dólar y la independencia del dólar respecto al oro, dejó establecido una serie de monedas, ¿no? Que después las europeas se fueron agrupando alrededor del marco y a partir del marco en el euro, y quedaron tres monedas en principio, el yen japonés, el euro y el dólar, y después ahora aparece el yuan con fuerza. Cuatro monedas que flotan entre sí, ¿no? Las flotaciones, las variaciones de los tipos de cambio no son dramáticas, ¿no? Pero son suficientes como para generar mucho ruido en el funcionamiento del comercio y en las finanzas internacionales. Y en ese sentido, no ser óptimas a los efectos de potencializar los movimientos de capitales y el comercio en el mundo. Entonces, de ahí que se está hablando mucho sobre la reforma de la moneda. Pero déjame decirte una cosa más. De una moneda digamos, de un bien o de un concepto que funcione como moneda, como lo importante además que existiendo algo que funcione como moneda y existiendo una institución nacional o regional o internacional que sea capaz de ofrecer esa moneda, generar esa moneda, crear esa moneda, generar una oferta de esa moneda, ese sistema que normalmente se potencia y se amplía con un sistema financiero en el medio que está regulado por las leyes del mercado y por las normas que impone ese Banco Central que tiene que ser estatal. Ese sistema es un sistema que se fue logrando también en un proceso histórico muy largo y que se ha ido perfeccionando después de 1930, después de la Segunda Guerra Mundial, etc. Y es un sistema necesario a los efectos de mantener el mayor crecimiento posible de la economía mundial, mantener las estabilidades del comercio y los flujos de capitales, mantener equilibrio en esas situaciones, hacer posible de que los países trabajen cerca del pleno empleo de recursos y de que el sistema financiero, que cumple una función muy importante, mantenga su estabilidad. Digamos, todas esas cosas son parte no de la moneda, ni la forma que tiene la moneda, si es fiduciaria o si es una mercancía, etcétera, o si es una creación cibernética, sino lo importante es el resultado de unas convenciones, al final de cuentas, ¿no? Claro, y de un diseño institucional, sí, ¿no? Sí. Que funciona adecuadamente, ¿no? Que la gente tiene confianza en ese diseño y que actúa de manera de maximizando las posibilidades de crecimiento de una economía y de obtener su máxima potencialidad. Claro, mantener su máxima potencialidad. Sí. Y eso, digamos, es muy importante, digamos, porque la economía moderna
digamos, lo que es la evolución de la economía, de la antigua economía capitalista, que estaba basada en el siglo XIX y siglo XVIII en un patrón mercancía que le daba estabilidad al comercio mundial y permitía crecer. La economía moderna está basada en instituciones, ¿no? Y en instituciones que funcionan, que operan y logran de que el sistema supere sus debilidades intrínsecas, ¿no? El sistema financiero, a lo largo de los siglos, tuvo que pasar por muchas crisis, ¿no? Y muchos colapsos hasta que históricamente se fue diseñando el sistema de bancos centrales como el oferente de la moneda principal y el sistema financiero como el que amplía esa oferta monetaria. Y los sistemas financieros hoy son sistemas financieros estables en tanto estén metidos en ese diseño. Exacto, y en tanto... Es muy importante, requieren el Estado, ¿no?, que opera en la figura del Banco Central, ¿no?, y funcionan dentro del mercado los sistemas financieros, ¿no? Entonces, es muy importante ese diseño, que es un diseño que no tiene nada que ver con un capitalismo primitivo. No, está clarísimo, está clarísimo. Y esa es la razón por la cual yo no lo quise incorporar en este programa en particular, ni al problema geopolítico, ni al problema del capital especulativo, que está fuera de control en algunos sentidos, ni al problema de la sobreabundancia de oferta de deuda, porque puede llevar a la humanidad a un problema de deuda tan grave como el que se vivió algunas décadas atrás. Yo no quise incorporar esos asuntos conflictivos, porque para poder ser serio en el análisis de esos asuntos conflictivos, primero hay que entender el contenido esencial del sistema financiero. Y ese era el objetivo de este programa. En algún momento, cuando ponga en debate los problemas geopolíticos, que dicho sea de paso, a mí me da la impresión que vos desde tu seriedad tradicional estás pensando en una reforma del sistema anticipándote a algunos aspectos necesarios que reformen el sistema monetario global, anticipándote a que los conflictos geopolíticos no lleven a una desconfianza absoluta en todas las monedas, lo que puede producir un enlentecimiento incorporado a los problemas de valorización del capital que ya hay en algunos sectores de la economía. Así que a mí me parecía importante enfatizar eso, y por eso te agradezco enormemente. Y te pido disculpas porque yo sé que es interesante y muy interesante analizar problemas contingentes, porque, bueno, son los que le dan sal. Pero también es importante, para analizar seriamente los problemas, comprender cuál es la funcionalidad de las instituciones. Me parece que en términos generales lo logramos, o quedó algún aspecto sustancial sin que mencionáramos. No, el tema es, volviendo un poco a las criptomonedas, ¿no? Sí, sí. Yo creo que las criptomonedas, en principio, y te vuelvo a decir que acá hay elementos de futurología que en términos de la tecnología cibernética, digamos, se me escapan, Sí. pero las criptomonedas no es un camino que vaya, o un camino hábil como para resolver los problemas que pueda tener hoy el sistema monetario internacional. Sí, sí. Es decir, no me parece que las criptomonedas sean una solución o incluso sean una competencia o una alternativa a las existencias de las monedas tal cual son hoy, ¿no? Es más, le agregaría al sistema monetario, en el caso que estuviera basado en criptomonedas, rigideces que evitarían o que impedirían de que a través de las políticas y a través de las coordinaciones de políticas entre países se logren mejores resultados en términos económicos y de los estándares de vida. Es decir, me parecería a mí que volveríamos para atrás. Es decir, el mundo de las criptomonedas es un mundo después del país de los simios, ¿no? Sí, claro. Es una monedita de hierro, quizá, claro, digo, o de bronce, hecha con aquellos instrumentos precarios de la antigüedad. En los hechos, solo que ahora son datos.
hubo algo, como en aquella película del País de los Simios, que destruyó todo, ¿no? Y hay algún genio loco ahí que empieza con esa moneda y sobre esa base construye un nuevo sistema. Eso puede ser, pero el sistema actual, para el sistema actual, funcionando como está funcionando, con todas sus carencias, es un sistema que es mucho mejor y que operativamente es mucho mejor y que permitió un crecimiento del comercio y enorme. Estabilidad financiera enorme. Entonces, el perfeccionamiento de ese sistema va de la mano de construir sobre lo que hay, ¿no? Sí, sin Y duda. no en base a otra cosa completamente distinta. Sin duda, porque además esas cosas en general no ocurren, ¿no? Son hechos fácticos. Juan Ignacio, te Ahora, agradezco. otra cosa, sí, perdón, te quería hacer otra, no sé si tengo tiempo. Dale, un apunte. Otra pequeña nota al pie también. Sí, dale. Cuando hablamos de criptomonedas, no tenemos que confundir con las monedas digitales. Claro, ¿no? claro. Y las monedas digitales simplemente es meterte dentro de este mismo sistema, dentro de las monedas fiduciarias, ¿no? Pero en lugar de producir un instrumento físico como un papel moneda, sí, claro, ¿no? Un papel moneda, dadas las posibilidades que tiene la electrónica actual y Internet, etcétera, poder directamente hacer un asiento contable en una institución financiera o eventualmente en el Banco Central, a los efectos de cuando uno hace una compra no tiene que poner la moneda, es decir, ya lo estamos haciendo. Pone una unidad de datos que en realidad cumple el rol de la moneda. Es nada más que eso, ¿no? Al final de Exactamente, es decir, simplemente la contabilidad que se hacía cuando se recogían esas monedas que se pagaban por ahí, bueno, ahora se hace automáticamente, incluso antes en tiempo real, en el momento que se realiza la transacción. Y eso permite ese tipo de monedas que no es ningún tipo de reforma del sistema monetario, ¿no? Sí, está clarísimo. Juan Ignacio, ahora sí, los productores me están mirando con cara seria, bueno, así que tengo que concluir el diálogo, pero te lo agradezco enormemente porque fue muy útil para justamente sacar los demonios de la reflexión sobre estos, que los hay, en otros aspectos, pero de la reflexión de estos asuntos y ver con seriedad el problema. Te agradezco enormemente tu participación. No, gracias a ti. No, al contrario. En el Templo del Futuro. Con ustedes, amigos, nos reencontramos en unos minutitos. Existir Sociedad Anónima es el único importador oficial de repuestos Jack. Trabaja tranquilo con repuestos originales y visítanos en nuestra nueva planta de la Ruta 1, kilómetro 28500. Carpintería en maderas Herc, placares de cocina y dormitorios, muebles de diseño y restauración, trabajos garantidos, responsabilidad y puntualidad. Comuníquese al 095-465-880. Carpintero, lindo oficio. Carpintería Herc. Carpintero, lindo oficio, ¿quién no lo quiere aprender?
En 3 minutos te voy a mostrar todo sobre tecnología, innovación y creatividad. En cada programa, profesionales de todo el mundo nos van a contar lo que hacen. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es José Celestino Campuzano, soy director, productor y guionista de cine y televisión en Argentina. También he tenido la oportunidad de filmar felizmente en otros países y también he tenido la oportunidad de volcarme a lo que es el registro en formatos inmersivos, particularmente en lo que hace al video 360, tanto en el área documental como ficcional. Considero que el 360 es un formato totalmente generoso, o sea, que nos permite instalarnos en ámbitos que no conoceríamos tal vez de otra manera o que tardaríamos mucho tiempo en conocer. Depende cómo nos instalamos ahí, desde dónde, si desde el impacto de lo grosero, ¿no? De lo violento, de lo ruidoso, o si justamente nos instalamos en un ámbito 360 donde reine, ¿no? la poesía, las rememoranzas, digamos, el hecho de valorar hábitos, urbanizaciones, códigos de convivencia, en realidad toda una serie de factores que son tan valiosos de apreciar, ¿no? Que están tan presentes en las diferentes manifestaciones artísticas a lo largo de toda la historia de la humanidad y que muchas veces no están presentes justamente en las variaciones, si se quiere, audiovisuales, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, este es un momento en que todo, no todo, casi todo, ¿no? Es como que entra en una vorágine de consumo constante y demás. Tal vez el 360 sirva para eso, ¿no? Para más ruidismo, para más consumo o no, o tal vez sirva para llevar a ese espectador que ya no es tan espectador, sino que también puede considerarse como una suerte de testigo, una suerte de explorador, ¿no? A otros universos, también a universos que ya han sucedido, que ya no existen, ¿no? O a mundos idealizados que si bien no existen, también pueden emocionarnos o también pueden en algún punto dejarnos una enseñanza. Así que bueno, a explorar estos nuevos formatos que son, ya digo, muy generosos y por otro lado muy accesibles. It's not my fault that his dad's the piece of shit. Todo es música en Bolivia y lo maravilloso es cuando esa música también se hace imagen. ¿Qué es el capitalismo? Es el sistema de producción que organiza el trabajo social humano para valorizar el capital. Eso, y nada más que eso, es el capitalismo. Tiene y produce, por eso mismo, un enorme dinamismo y también entraña una profunda deshumanización, porque si el objeto de la praxis humana, de la creatividad humana, es nada más que valorizar el capital, se pierden en el camino todas las potencialidades espirituales de las que disponemos, éticas y estéticas. Pero para superar al capitalismo hay que ser serio, hondo, profundo, analizar con seriedad la realidad. Ojalá hayamos podido, en este programa, contribuir un poco a mejorar la calidad de la reflexión sobre el estado de situación del mundo que habitamos y el que viene. Nos estamos viendo, amigos.